Continuando con el ejercicio, entonces se iba a aplicar intercambio de fuentes y la corriente de la fuente de voltaje que se tenía es igual al voltaje equivalente entre la impedancia equivalente 1, que es 150 entre 15 más 15i, y nos da un resultado de 5 menos 5i y son amperes. El circuito equivalente es el siguiente: tenemos el punto M y N que se tenía con anterioridad. En vez de tener lo que se tenía ahí era la rama formada por la resistencia de 10 y la bobina de 10i, y en donde se tenía un circuito serie de una fuente de voltaje y una impedancia 1, ahora vamos a tener una fuente de corriente. La fuente de voltaje va en dirección de M, entonces la fuente de corriente va en dirección de M. La impedancia equivalente 1, que estaba en serie a la fuente de voltaje, ahora va a quedar en paralelo a la fuente. Y los demás elementos, incluyendo la rama de 10 y 10i, que no se modificaron, se conservan. Ahora lo que vamos a hacer es reducir estas dos ramas, la del equivalente 1 y la de 10 y 10i, para poder aplicar intercambio de fuentes. Recuerden que el enunciado me dice que debo de tener una fuente de corriente en paralelo a una impedancia, y yo tengo aquí dos ramas con impedancias. Entonces lo primero que voy a hacer es reducir estas dos ramas de impedancias que están en paralelo para después aplicar intercambio de fuentes. Entonces mi impedancia equivalente 2, porque aquí tenemos la 1, es igual al producto entre la suma, porque tenemos dos ramas de impedancias y se reducen a través del producto entre la suma cuando son dos de diferente valor. Y sería la impedancia equivalente 1 por la rama que está formada de 10 más 10i sobre la impedancia equivalente 1 más 10 más 10i. Sustituyendo el valor de la impedancia equivalente 1, que ya se sabe que era 15 más 15i, entonces tenemos un resultado de 6 más 6i y son ohms. Entonces ya podemos aplicar el intercambio de fuente y decimos que el voltaje de la fuente de corriente va a ser igual a la corriente de la fuente de voltaje que se tenía, y como aquí realizamos una reducción, solo nos queda una impedancia que es la equivalente 2, lo multiplicamos y nos queda 60 volts. El circuito equivalente es el siguiente, es el que tenemos aquí. Tenemos la fuente entre los puntos M y N. Ahora la que se va a conservar es la bobina de M9, 9i, o si no queremos confundirnos, bueno, podemos decir que los puntos M y N, si se dan cuenta, están en paralelo. Pero ¿por qué no hicimos la reducción de la bobina de 9i? Porque tiene un acoplamiento. Y recuerden que esa es una de las limitantes de intercambio de fuentes, que no se pueden hacer intercambios de fuentes si la impedancia que está en paralelo a la fuente tiene acoplamientos. Por ello es que no se hizo la reducción, además que tampoco podemos reducir estas tres porque esta bobina tiene un acoplamiento. Por ello solo se hizo la reducción de dos ramas únicamente, porque esta rama no tiene acoplamiento con ningún elemento de esta rama. Y entonces podemos decir que desplazando los puntos M y N aquí, ahora lo que tenemos es una fuente de voltaje que es igual al voltaje de la fuente de corriente, que es 60 volts, que acabamos de calcular, y la impedancia equivalente 2, que es la reducción de estas dos ramas, ya no va a quedar en paralelo a la fuente de corriente, sino que va a quedar en serie a la fuente de voltaje. Mi punto M, M y N, que podrían ser los mismos de aquí, que aquí están, y los demás elementos que no intervinieron para el intercambio. Ahora, hay un detalle. Ya, como lo mencioné anteriormente, como esta bobina tiene un acoplamiento, yo no puedo, aunque realice un intercambio nuevamente para reducirlas, no voy a poderlo realizar esa reducción, porque la bobina de 9i tiene un acoplamiento. Y recuerden que el acoplamiento, por no ser algo físico, sino es una inducción magnética, no podemos decir si está en serie o en paralelo como para poder reducir los elementos. Es por ello que cuando ya tenemos acoplamientos, los únicos métodos que nos permiten trabajar, entre comillas, eran mallas y nodos. Ahora podemos seguir trabajando con mallas y nodos, pero aplicando también los demás teoremas. Quiere decir que hasta este punto yo puedo aplicar intercambio de fuentes. Ya más adelante no puedo aplicar intercambio de fuentes. ¿Por qué no dejo la fuente de corriente? Porque si yo hubiera dejado la fuente de corriente y únicamente hubiera hecho la reducción de estas dos ramas, me quedaría 1, 2, 3, 4 mallas para trabajar. Al momento que hago el intercambio de fuentes, después de realizar la reducción de las dos ramas en paralelo, me queda 1, 2 y 3 mallas. Es decir, menor número de mallas significa menor dificultad para encontrar el resultado. Entonces, todo lo que hemos visto de reducciones serie paralelo, tanto de fuentes como de corrientes que ya conocen del tema de circuitos de CA y CD, como lo que se vio anteriormente de reducciones serie paralelo, así como ecuación general, los vamos a seguir ocupando para resolver los circuitos. Y ahora tenemos 1, 2 y 3 mallas. Aquí lo que ya podemos hacer es asignar sentidos.
no los realicé al inicio del ejercicio, simplemente transformé mis elementos en impedancias, así como los acoplamientos magnéticos, es decir, esta es mi impedancia mutua 3,1 y mi impedancia mutua, o mi impedancia mutua que vale 3i y mi impedancia mutua que vale 5i, pero todavía no asigno nombres ni agrupo en cajones, porque quería yo llegar al circuito más simple que se pudiera conseguir después de aplicar intercambio de fuentes y hacer reducciones. Este circuito es este que tenemos aquí, y ahora sí ya puedo empezar a asignar sentidos a mis elementos y agrupar en cajones. Voy a dejar a mi resistencia de 10 como un cajón, y además voy a conservar el sentido de la fuente, que sería en sentido antihorario. Significa que el sentido del cajón de mi primer cajón es hacia arriba, su sentido sería mi cajón 1, y solo va a estar formado por la resistencia de 10, porque me pidieron calcular el voltaje entre los puntos A y B. Si yo considerara como un cajón a la resistencia de 10 y a la bobina, que sí puedo, perdería la terminal A y por lo tanto ya no podría calcular el voltaje entre A y B, porque solamente conocería la terminal B. Es por ello que para este caso dejo solo la resistencia, a pesar de que la podría agrupar aquí, pero como en ella voy a calcular el voltaje que me pide el ejercicio, como un cajón, y sería mi cajón 1. Si conservo, como ya mencioné, voy a dejar el sentido de la fuente. El sentido de la fuente me daría un sentido hacia acá, y este sería mi cajón 2, donde está la bobina. Ahora me voy con esta fuente y primero le doy a la de 9i, sería hacia arriba y sería mi elemento, perdón, a la de, vamos primero, como esta está acoplada y le dimos primero ese sentido, mejor a esta le damos el sentido de la fuente, que sería la 3, y a este entonces le llamamos 4. Recuerden que les mencioné que íbamos a conservar el sentido de la fuente para asignar las corrientes de los elementos. Tenemos entonces aquí el cajón 5, y por último, este, a pesar de que es un equivalente, para llevar un orden en la numeración, le dejamos el sentido de esta fuente a este elemento y sería el 6. Entonces, ya puedo agrupar en cajones de impedancias y además determinar cómo va a ser mi impedancia mutua entre ahora mi bobina 2 y 3, porque ya les di nombre, así como mi impedancia mutua entre la bobina 3 y 4. Entonces, después de dar sentidos a los elementos y agrupar en cajones, entonces tenemos que por los sentidos propuestos, la inductancia mutua 2,3, es decir, esta, su corriente está entrando por la marca, la corriente está saliendo por la marca, es menor que 0 o negativa, y la inductancia mutua 3,4, la corriente de la inductancia 4 está saliendo por la marca, la corriente de la inductancia 3 está saliendo por la marca, entonces es positiva. Con eso, que ahora podemos decir, tenemos, gracias a que ya asignamos sentidos a los elementos, podemos agrupar entonces en cajones de impedancias. El cajón de impedancias 1, que es este que está aquí, vale 10, es una resistencia. El cajón de impedancia 2, que es la bobina, vale 12i. El cajón de impedancia 3, que es una bobina, vale 10i. El cajón de impedancia 4, que es una bobina, vale 9i. El cajón de impedancia 5, que está formado por una resistencia y un capacitor, vale 8 menos 10. Y me faltó agregarle el imaginario. Entonces, 8 menos 10i, y son ohms. El cajón de impedancia 6, que quedamos que era el equivalente 2, es 6 más 6i, como ya se había calculado. Y la impedancia mutua 2,3 va a ser menos 5i, porque por los sentidos asignados, la inductancia 2,3 es negativa. Entonces, aquí lo tenemos como 5i. Una vez que asignamos ese sentido, ya podemos decir que esta es negativa y por eso le estamos agregando el signo menos. La impedancia mutua 3,4 vale 3i. Y la inductancia es mayor que 0, por eso conserva su signo. El circuito equivalente sería el siguiente, es decir, agrupamos en cajones de impedancias, asignamos valores a las fuentes, ya sabemos que el voltaje de la fuente es 60, recuerden que estaba en forma polares, por ello, o esta sería 60 cis de 0, cambiado de forma polar rectangular quedaría 60 más 0i, por eso es que nada más dejo 60,
La fuente ya se había calculado, era 10 más 0i, por eso nada más es 10. Y esta fuente, como sí tenía parte real y parte imaginaria, era 5 más 5i y lo conservamos. Las fuentes están en su forma compleja rectangular y no en su forma compleja polar, por eso no le escribo el cis de 0, sino la dejo, aquí sería cis de 45 grados, sino que la dejo como 60 más 0i, por eso es 60, 10 más 0i, por eso es 10, y este que es 5 más 5i lo conservo. Y del circuito siempre hay que calcular primero, pero más bien siempre hay que establecer qué vamos a calcular. Se pidió calcular el voltaje de AB y sería el voltaje que hay en la impedancia 1. ¿Por qué negativa? Porque me están pidiendo calcular el voltaje de A hacia B y la corriente que se asignó al elemento va hacia arriba, es decir, de B hacia A. Por eso establecimos que es menos el voltaje de la impedancia 1. Esto es menos la impedancia 1 por la corriente 1, que es esta, y eso implica, por lo tanto, que va a ser igual a menos la impedancia 1, que ya sabemos que es 10, por la corriente 3, porque la corriente de la malla 3 es la que circula a través de I1, quedamos que esta es I1, llevan la misma dirección y por eso es la corriente de la malla 3. Entonces, si aplicábamos en este caso el método tradicional, que ya es aplicar el método de mallas, hay que calcular solo la corriente de la malla 3 para encontrar el valor del voltaje entre los puntos A y B. Como estamos con el tema de teoremas de redes, yo lo voy a realizar como me quedó 1, 2 y 3 fuentes, y a partir de aquí tengo acoplamientos. Ya no puedo seguir aplicando intercambio de fuentes, pero sí puedo aplicar ahora, por tener más de una fuente, el teorema de superposición. Entonces este mismo circuito lo voy a hacer yo por el teorema de superposición. Ustedes lo van a comprobar por el método tradicional, que sería aplicar mallas. Ya con el circuito que tenemos aquí, encontrar el valor de la corriente de la malla 3, simplemente sustituirla, porque ya sabemos que Z1 vale 10, y entonces encontrar el valor del voltaje entre los puntos A y B.